buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro de la materia comportamiento del ¿Quién? consumidor, donde vamos a desarrollar entonces la unidad número 2 denominada proceso de toma de decisión, donde vamos a desarrollar lo relacionado con el proceso de toma de decisión en relación a lo que es la conducta y el comportamiento del consumidor. Toda decisión de compra que desarrolla un consumidor en un determinado momento es un proceso que debe ser desarrollado o ejecutado de forma consciente. ¿Por qué? Porque en forma consciente, porque tiene que partir de la necesidad que posee el consumidor para determinar de una marcada acción de consumo o una determinada orientación. Entonces, para que esto pueda desarrollarse, según Phil Kotler, el padre del marketing, sobre todo en los últimos momentos se está desarrollando el marketing digital, dice que se deben reunir características clásicas o básicas para que se determine pues, esta decisión de compra del consumidor, lo cual está asociado con 5 elementos clave. El primer elemento clave es que el consumidor reconozca la necesidad. Pero ¿de qué parte está el proceso de reconocer esa necesidad? El individuo reconoce qué situación se le presenta en un determinado momento, qué situación está presente ante una determinada insatisfacción que él posee y se orienta entonces a una segunda etapa, que es la búsqueda de información. En esta búsqueda de información va a relacionar todos los datos que tiene disponibles sobre la necesidad que él presenta en un determinado momento para convertirla de una necesidad pasiva que ha estado durante un periodo de tiempo a una necesidad activa que la vaya a satisfacer en un momento determinado. Comienza a investigar lo que son características del producto, precios, posibles sitios de compra, posibles proveedores, qué ventaja competitiva le brinda este producto, qué elementos o atributos característicos le brinda y qué competencia también existe en relación a ese producto para marcar diferencias entre el uno y el otro. Después entonces va a una tercera etapa donde va a evaluar las alternativas posibles. Allí evalúa entonces en función a sus necesidades cuáles son las alternativas de las que existen en el mercado, satisfacen esas necesidades en función a lo que está él dispuesto a pagar en un momento determinado, a las características del producto en función a la relación precio-valor, a la necesidad que él posee para determinar ese estilo de compra o ese ámbito de compra. Después que ya entonces ha evaluado todas las alternativas, va a una decisión de compra, va a decidir qué comprar, cuándo comprar y en qué cantidad comprar. Allí intervienen varios factores. ¿Por qué? Porque si recordamos la clase anterior donde vimos los elementos que afectan la conducta del consumidor, están los elementos psicológicos, donde están las presiones del mercado, las presiones de la demanda, presiones de los grupos de interés, que hace entonces que nuestros hábitos de compra se intensifiquen. En algunos casos se llega a duplicar con un incremento bastante grande cuando no estamos realizando compras efectivas en relación a las necesidades que el consumidor está planteando, presentando en determinado momento. Inclusive llega a apalancarse en instrumentos financieros para desarrollar una mayor capacidad de compra. Entonces, estas decisiones de compra se ven afectadas por gran cantidad de elementos o gran cantidad de factores que van a determinar un marcado patrón en los hábitos de consumo. Cuando hablamos de hábitos de consumo, entonces estamos hablando de esas necesidades que presenta o que demanda el consumidor, porque presenta el consumidor en función a la demanda para satisfacer productos de primer o de segundo orden. Entendiendo que los productos de primer orden son los productos básicos, necesarios y determinísticos para desarrollar su vida, y la segunda, el de segundo orden, son productos que no es que no los necesita, sino que se pueden posponer su adquisición en el tiempo. Va una última característica que es el comportamiento de la postcompra. Y ahí entonces dependerá del grado de satisfacción que posee con el cliente, con el producto, con el servicio, o el grado de insatisfacción. Es decir, si se encuentra totalmente satisfecho, va a recurrir a nuevas compras y va a desarrollar esa acción de recomendar el producto, recomendar la marca para posicionarla y crear ese efecto multiplicador en el mercado. Pero si no se encuentra totalmente satisfecho, va a desarrollar la misma conducta pero en sentido negativo. Es decir, sus expectativas no fueron cubiertas y se va a comenzar un efecto multiplicador no a favor, sino en contra de la imagen de ese producto o de esa organización.
Estos factores que influyen en la decisión de compra del consumidor final los podemos clasificar en este grande grupo. Estos grandes grupos. El primer grupo son todos esos factores internos. Está la percepción. Cómo nosotros percibimos, cómo nosotros visualizamos, cómo nosotros determinamos ese determinado producto o servicio. El aprendizaje en relación a las características que presenta ese producto, si no un producto netamente técnico, las convicciones que nosotros tenemos de la necesidad de ese producto, las actitudes, motivaciones, personalidad y memoria selectiva que nos está llevando entonces a recurrir a ciertos patrones o hábitos de consumo para adquirir ese producto o ir a que nos presten esos servicios. Entonces, estos factores internos, parte de la naturaleza del consumidor, van en función a sus patrones de consumo, sus hábitos de consumo, sus estadísticas de consumo, su estilo de vida en función a todo lo que ha desarrollado en un momento determinado y lo marca dentro de un marcado momento como patrones o hábitos de consumo. Ahora, esto lleva entonces a, a una decisión de compra por parte del consumidor final o a una decisión de reevaluación de necesidades si se presentan nuevos elementos que el consumidor necesita, se deben determinar, se deben indagar, se deben estudiar para decidir a realizar ese proceso de compra. Estos fueron los factores internos. Ahora vamos con los factores externos. Y estos factores externos los vamos a relacionar en dos grupos. El primer grupo es el grado de referencia. O sea, lo que yo he escuchado me ha referenciado de un determinado producto, de un determinado servicio. La familia, cómo influye en la determinación de hábitos de consumo. La clase o estatus social, la cultura y subculturas presentes en la sociedad, los roles que desarrollamos en un determinado momento en una sociedad, el estatus, que está muy asociado el rol con el estatus, porque van de la mano, las circunstancias económicas que determinan el poder adquisitivo en determinado momento, así como la ocupación del consumidor, es decir, cuál es el rol que él desarrolla en la sociedad y que va a marcar entonces que estos factores que determinan las decisiones de compra sean a favor o en contra. A favor, marcando un estilo tendencial en sus compras, o en contra cuando no determina ningún estilo tendencial que satisfaga sus necesidades, entonces comienza una búsqueda aún mayor para cubrir sus necesidades. Ahora, tenemos otro grande grupo dentro de estos factores externos, que es el nivel de satisfacción y opulencia del consumidor. Aquí estamos hablando entonces de consumidores de grandes marcas, de consumidores de productos de renombre, que están dispuestos a desembolsar altas cifras un alto valor monetario para obtener un producto exclusivo. Valor añadido a los productos cuando ya tenemos características distintivas en esos productos, pero también tenemos un servicio postventa que hace parte de ese reconocimiento de ese valor añadido. Consumo y ocio cuando estamos hablando netamente de productos que van a la par con la tecnología. Nos estamos adaptando a la reciente tecnología cuando ya está saliendo un competidor o la misma marca con una nueva versión. Forma parte, lo podemos considerar como un ejemplo. La competencia y renovación, que también forma parte del consumo y ocio, la unidad familiar moderna, el medio ambiente y en las nuevas clases sociales o los nuevos estatus sociales que conllevan entonces a marcar una diferenciación en los patrones de compra, en los patrones de consumo, en los patrones de adquisición y una nueva visualización en las necesidades que los consumidores presentamos ante un determinado momento. En Venezuela en estos momentos vivimos grandes escenarios en relación a lo que son las decisiones de compra. ¿Por qué? Porque hay polos muy marcados. Un polo totalmente opuesto, un polo que está hacia la izquierda, por así decirlo, que posee un hábito de consumo marcado, pero una capacidad de consumo muy reducida. Ahora, un polo que está hacia la derecha, para ver al otro extremo, no estoy hablando de bandos políticos, sino estoy hablando de extremos, y posee hábitos de consumo muy marcados, se determinan como las nuevas sociedades, pero también tienen un nivel adquisitivo bastante fuerte, que va totalmente en contraposición con el nivel adquisitivo que tiene el otro segmento de la población. Entonces vemos que unos nos orientamos a patrones de consumo para satisfacer las necesidades puntuales y básicas, y el otro extremo se orienta a satisfacer necesidades que están consideradas con las nuevas clases sociales, lo que demanda la sociedad a nivel mundial,
por los hábitos de consumo que se están presentando y de esa nueva adaptación de esas clases sociales. Entonces, allí, como vemos, es esa magnitud de diferencia entre ambos polos que comprenden las decisiones de compra del consumidor. Para que el consumidor pueda desarrollar estas condiciones de compra, vamos entonces a ver la tipología de clientes, cómo la clasifica Koster y cómo determina esas características distintivas en cada una de esas tipologías, qué atributos considera relevantes y qué atributos considera marcan mayor impacto, un impacto muchísimo mayor en los hábitos de consumo. Primero tenemos la categoría de clientes que van con jefe autoritario o comandante. Son líderes agresivos en los procesos de compra, intolerantes o insensibles. Es más, se caracteriza porque van directamente marcando sus hábitos de consumo. No se dejan influenciar por nadie. Eternos ganadores en las negociaciones, son autoritarios y no delegan ni se arriesgan en sus procesos decisorios en función de lo que son hábitos de consumo. Toman decisiones rápidamente con pocos datos o ningún dato existente y por lo tanto en algunas ocasiones no son las más acertadas en función a los hábitos de consumo. La forma de actuar del vendedor será la de presentar más de una opción de compra, dejando decidir al cliente por sí mismo. ¿Por qué? Porque el cliente se considera con todo el conocimiento necesario, aparte del poder adquisitivo, para ejecutar la opción de compra. No necesariamente esta opción de compra va a ser la opción más inteligente o la opción que verdaderamente va a reunir las necesidades o atributos que él posee un determinado momento. Tenemos la segunda tipología, que son los conseguidores o artífices. Suponen personas calculadoras, racionales, analíticas y con buena disposición. Es decir, quien determina todos los pros y los contras en función a realizar un proceso determinado de una compra. Solamente se determina a mirar al corto plazo, no se orienta a mirar hacia el corto plazo, es decir, a decisiones de compra muy a la acción, muy a la inmediata acción. Meditan sobre sus decisiones, pero se apoyan estadísticamente y suelen ser acertadas. ¿Por qué? Porque previo a desarrollar estos procesos de compra han desarrollado estudios, análisis, evaluaciones del producto, como también de la oferta que presentan las carteras de proveedores. El vendedor puede ofrecer mucha información relevante para satisfacer mayor aún el grado de conocimiento de estos clientes y, pues, por supuesto, determinar mayor rango de acción sobre cuál es la opción de compra que le va a ejecutar. Después tenemos entonces el tipo de consumidor que se denomina indecisos o aplicadores. Son personas enemigas de conflicto y contrariedades, inseguros y decisos. No saben en sí qué es lo que determinan, qué es lo que necesitan, qué es lo que demandan en un determinado momento, pero tienen miedo a fracasar. No apuestan, pero tienen miedo a fracasar. No se arriesgan, pero tienen miedo a fracasar. Es decir, son indecisos al momento de ejecutar los procesos de compra. Necesitan muchísima información y tiempo para tomar decisiones, y muchas veces ya cuando están considerando el proceso decisorio, ya las características que están evaluando no son las más relevantes del producto, porque ya hay una nueva versión, una nueva actualización de lo que ellos están requiriendo. Entonces, les hace falta impulsar esa alternativa de compra con iniciativas que les den seguridad al desarrollar estos procesos decisorios. Son clientes que son fácilmente manejables, pero son difíciles de convencer porque son muy indecisos. Ante estos individuos, ante esta situación, el vendedor debe evitar enfrentamientos y más bien ganarse la confianza para poder abordar al cliente y que éste se vaya feliz con un determinado producto que ya cubra o mantenga sus necesidades en proceso de totalmente que están satisfechos. Pero también tenemos los clientes afiladores complacientes, que son sociables y necesitan asociarse y jugar en equipo. Es decir, clientes amigables que buscan una interacción con los vendedores, que buscan una interacción con esos proveedores y tienden a satisfacer sus propias necesidades, pero también a incidir en las necesidades que toman los compañeros o las personas que están fomentando con ellos los equipos de trabajo. Toman decisiones rápidamente y siempre tienden a desarrollar esos procesos decisorios con base a criterios personales, lo que a mí me conviene, lo que a mí me satisface, lo que reúne mis características distintivas, lo que según mi poder adquisitivo determina, y esa característica se la solemos influenciar a los demás.
El vendedor debe utilizar testimonios sobre los clientes satisfechos para incentivar aún más la compra y determinar entonces el grado de aceptación que han tenido otras personas, otros clientes, otros consumidores en relación a los productos que ellos demandan. Pues entonces, para este tipo de clientes, el vendedor utiliza mucho, no digamos artificios, pero se utiliza mecanismos de datos históricos de procesos de compra pasadas que conllevan entonces a la efectividad de la relación y la satisfacción de las necesidades de consumo que se han demarcado y se han presentado en un determinado momento ante situaciones ya preestablecidas o determinadas. Y tenemos entonces los clientes manipuladores estrategas. Persiguen objetivos ya no a corto plazo, sino que son objetivos netamente a largo plazo. Y para lograrlo, sirven de puente a otras personas, se sirven de puente con otras personas. O sea, utilizan testimonios de otras personas para analizar sus necesidades, analizar las características y poder hacer de allí sus proyecciones de compra, pero en el largo plazo. La toma de decisiones que ellos ejecutan está basada en grandes cantidades de datos, no solamente regionales, sino nacionales e internacionales. Es más, tienen a estudiar entonces el perfil de las empresas proveedoras de esos bienes o esos servicios, la competencia que ellos poseen, cómo son sus patrones de venta, qué situaciones presentan, inclusive el nivel de satisfacción de otros clientes para poder medir entonces qué situaciones se le pueden presentar en el futuro. Su toma de decisiones entonces está basada en datos estadísticos, pero de gran alcance o de mayor envergadura que permiten entonces desarrollar estrategias en todos los estratos sociales para medir el impacto de posicionamiento de una marca, de un producto o de un servicio. Son sensibles, son perceptibles, son flexibles y adaptativos, es decir, mantienen ese grado de flexibilidad, pero se adaptan a través de la determinación de características clave a determinar efectivamente el producto que más le conviene, de acuerdo a sus patrones de consumo, pero a la producción en el tiempo, que ya sabemos que es en largo plazo. Regularmente son personas asertivas porque hacen una determinada evaluación, una muy buena evaluación para poder ejecutar esa proyección a lo largo del tiempo. El vendedor entonces con estos clientes debe ser breve, conciso y preciso para proveerle información detallada y que le determine rangos efectivos de acción que le permita tomar la decisión más exacta con la información relevante que le está suministrando para poder influir en un proceso de compra y que lo determine efectivo en forma inmediata dentro de los estándares de lo que es el proceso de compra. ¿Cuáles son estos tipos de clientes y en relación a las decisiones que afectan la compra? Ante cada uno de estos tipos de clientes, nosotros como desarrolladores o que vamos a satisfacer las necesidades que presentan los consumidores al evaluar su comportamiento, analizar sus características, analizar sus patrones de consumo, debemos entonces percibir ante qué tipo de cliente estamos, cuál es la situación que está, o necesidad que está presentando ese cliente y qué tipo de beneficios o características clave le vamos a dar a estos clientes para que generen en forma efectiva su proceso de compra. Determinando en todo momento elementos claves tales como, primero, ventajas competitivas que le hagan al cliente enamorarse de mi marca, enamorarse de mi producto y que se cree esa relación directa para que me considere en primer orden al satisfacer las necesidades que presenta en el ahora, pero que también se están proyectando en el futuro. Segundo, presentarle entonces constantemente esas innovaciones que nuestra organización tiene para determinar fidelización en los procesos de compra. O sea, que exista esa relación, que ese match que ya hemos establecido, sea afianzado y sea determinado con características relevantes que me considere a mí como su proveedor de primer orden, tanto de sus bienes como de sus servicios. Ello va a conllevar entonces que me incluye en su planificación estratégica, en su plan de compra, que me permite entonces ganar a mí a través de ser considerado un proveedor estratégico para la organización, pero que también yo lo considere como un cliente estratégico que nos va a percibir en los procesos de compra, pero también que nos va a plantear sus necesidades en función a las características que presentan determinadamente. Como punto de cierre, podemos decir entonces que toda evaluación del comportamiento del consumidor al estudiar o analizar las decisiones de compra que usted vaya a considerar deben ser altamente influenciadas en forma positiva
partiendo de la ética y partiendo de la aplicación de valor en el proceso de venta o en el proceso de compra que necesita el consumidor para poder proveer la información más relevante sobre los productos, sobre los servicios que la empresa está en capacidad de ofrecer, determinando la relevancia de sus características distintivas, de sus aspectos primordiales, de sus aspectos medulares, para desarrollar entonces en los proveedores esas sinergias, esos hábitos de consumo que conlleven a establecer relaciones mutuas de ganar-ganar, determinando efectivas estrategias para primero abordar nuestro cliente en forma efectiva y nosotros que nos consideremos como proveedores clave en los procesos de compra del cliente. Entonces, podemos marcar y debemos marcar hábitos de incidencia altamente efectivos en la conducta de los consumidores, pero los mismos deben estar influenciados de forma positiva, determinando valores, determinando patrones de conducta que son totalmente asertivos, que conlleven a los consumidores entonces a desarrollar ese proceso de fidelización y filiación. Como actividad para el desarrollo de la asignatura, los participantes deben ejecutar un análisis de la lectura de la unidad número 1 y de la unidad número 2. ¿Qué les recomiendo yo? Que este análisis sea genérico, no analicen punto por punto o definiciones por definiciones, sino que lo analicen y desarrollen en forma global. Si quieren desarrollar dentro de algún análisis, nutrirlo con teoría, lo pueden hacer, determinando si van a establecer unas citas cortas o van a dar una definición más amplia. Siempre que presenten entonces esa definición, deben dar su punto de apoyo, su punto de vista, perdón, para determinar por qué ese elemento que ustedes están relacionando con una definición altamente relacionada en su actividad, en su análisis, en su evaluación, lo consideran relevante. Entonces, manos a la obra, el tiempo es corto, ya la semana que viene deben presentar la actividad y recuerden que esa actividad debe ser socializada. Esperemos entonces el calendario de programación de las clases para que ustedes socialicemos el intercambio de conocimientos en función a lo que se ha desarrollado en estos dos encuentros y el material que está colgado en la plataforma, como también la bibliografía que ha sido recomendada. Si ustedes consideran relativos o no digamos relativos, sino pertinentes, recurrir a otra bibliografía que no es la que está recomendada, no hay ningún problema. Mi única recomendación es que la bibliografía se encuentre actualizada, o sea, que no estemos trabajando, por ejemplo, determinando patrones de consumo, determinando comportamiento del consumidor con bibliografía de los años 80, porque todo ha evolucionado. Estamos hablando de ahora de un marketing digital donde el cliente está desde su casa, desde su oficina, desarrollando patrones y hábitos de consumo a través de la web. Entonces, debemos tener esta opción de presentar, no digamos opción, sino esta visualización de presentar definiciones con textos adaptados a la realidad, actualizados y vigentes en lo que es a la formación de los patrones de comportamiento y de evaluación de hábitos del consumidor. Por acá les habló el doctor Luis Belloso. Esta ha sido toda la unidad número 2. Tendremos entonces, estemos pendientes de la planificación de actividades, porque ya tenemos entonces que discutir la primera actividad que tiene un peso por una valoración porcentual del 25% de la calificación final. A desarrollar el análisis, sean concretos y precisos. Prefiero calidad y no cantidad. ¿Por qué? Porque allí vamos a demostrar entonces la capacidad de síntesis, la capacidad de análisis y la comprensión tanto de las clases que han sido grabadas como del material de lectura que está en la plataforma y cualquier otro material que nosotros consideremos óptimo para el desarrollo del proceso de aprendizaje. Buenas tardes y nos mantenemos en contacto. En la plataforma les aparece mi número de teléfono y mi número de contacto ante cualquier duda que se presente. De todas formas, se los digo por acá, 0414-061-3683. Les repito, 0414-061-3683. Y el contacto del correo electrónico es luisbelloso@gmail.com. luisbelloso@gmail.com. Saludos y buenas tardes.